Interioriza los detalles, la fuerza de la vida. Como hijo ilegítimo del notario ser Piero da Vinci, Leonardo da Vinci se vio impedido en esencia de estudiar y practicar las profesiones tradicionales, medicina, leyes, etc., así como de obtener toda clase de educación superior. Por tanto, en el poblado de Vinci, cerca de Florencia, donde creció, recibió poca educación formal. Pasaba mucho tiempo recorriendo el campo y aventurándose en los bosques a las afueras de su ciudad. Le encantaba la increíble variedad de la vida que encontraba ahí y los espectaculares formaciones de rocas y cascadas que eran parte del paisaje. Como su padre era notario, en casa abundaba el papel, mercancía rara en ese tiempo, y sintiendo gran deseo de dibujar todo lo que veía en sus paseos, dio en hurtar hojas para llevarlas consigo. Se sentaba en una roca y dibujaba los insectos, aves y flores que le fascinaban. Jamás recibió instrucción alguna, sencillamente dibujaba lo que veía, y se dio cuenta de que al intentar capturar eso en el papel pensaba de manera profunda. Se concentraba en detalles que a menudo el ojo no tiene en cuenta. Al dibujar plantas, por ejemplo, advertía las sutilezas distinciones en el estambre de las diversas flores y sus diferencias. Notaba las transformaciones que esas plantas sufrían hasta florecer y captaba dichos cambios en dibujos secuenciales. Al entrar en tanto detalle, tenía intimaciones efímeras de lo que animaba a esas plantas desde dentro, lo que las hacía distintas y vivas. Pronto, pensar y dibujar se fusionaron en su mente. Dibujando las cosas del mundo que lo rodeaba, llegaba a entenderlas. Sus progresos en el dibujo fueron tan asombrosos que su padre pensó en buscarle empleo como aprendiz en uno de los numerosos estudios de Florencia. Trabajar en las artes era una de las pocas profesiones a disposición de los hijos ilegítimos. En 1466, usando su influencia como respetado notario de Florencia, consiguió un puesto para su hijo, de 14 años, en el taller del gran pintor Verrocchio. Para Da Vinci, ese fue el acoplamiento perfecto. Verrocchio estaba hondamente influido por el espíritu ilustrado de la época, y sus pupilos aprendían a abordar su trabajo con la seriedad de un científico. Por ejemplo, piezas de yeso de figuras humanas circundaban el estudio. Cubiertas con paños, los aprendices tenían que concentrarse y percibir los pliegues y sombras que se formaban en ellos. Debían reproducirlos con todo realismo. A Da Vinci le gustaba aprender de esta forma, y Verrocchio descubrió pronto que su joven aprendiz había desarrollado un ojo excepcional para los detalles. En 1472, Da Vinci era ya uno de los principales asistentes de Verrocchio, ayudándolo en sus cuadros de gran escala y asumiendo numerosas responsabilidades. En el bautismo de Cristo de Verrocchio, Leonardo recibió la tarea de pintar uno de los ángeles a los lados, y esta obra es ahora la muestra más antigua de su arte. Cuando Verrocchio vio los resultados de su trabajo, se maravilló. El rostro del ángel poseía una calidad que no había visto nunca. Parecía resplandecer literalmente desde dentro. Su mirada era extrañamente real y expresiva. Pese a que quizá esto haya parecido magia a Verrocchio, rayos X recientes han revelado algunos secretos de la técnica temprana de Da Vinci. Aplicaba capas de pintura sumamente delgadas y pinceladas invisibles. Añadía capas en forma gradual, cada una un poco más oscura que la anterior. Operando de este modo y experimentando con diferentes pigmentos, se enseñó a capturar los delicados contornos de la carne humana. Dada la levedad de las capas, la luz que se proyectaba en el cuadro parecía atravesar el rostro del ángel e iluminarlo desde dentro. Esto reveló que, en los 6 años que llevaba trabajando en el estudio de Verrocchio, Leonardo se había dedicado a estudiar concienzudamente las diversas pinturas y a perfeccionar un estilo de superposición de capas que hacía que todo pareciera vivo y delicado, con una sensación de textura y profundidad. También había pasado mucho tiempo estudiando la composición de la carne humana. Eso reveló asimismo su increíble paciencia, enamorado sin duda de un trabajo tan detallado. Al paso de los años, tras dejar el estudio de Verrocchio y hacerse fama como pintor, Da Vinci desarrolló una filosofía que guiaría su obra y más tarde su trabajo científico. Notó que otros artistas solían comenzar con una imagen general de lo que planteaban describir, una imagen de efecto asombrosa
y espiritual. Su mente operaba de otro modo. Empezaba concentrándose en los detalles, las variadas formas de la nariz, los posibles pliegues de la boca para indicar un estado de ánimo, las venas de las manos, los nudos intrincados de los árboles. Estos detalles le fascinaban. Había acabado por creer que, concentrándose en ellos y comprendiéndolos, se acercaba al secreto de la vida, o la obra del Creador, quien insuflaba su presencia en todos los seres vivos y todas las formas de la materia. Los huesos de la mano o los contornos de los labios eran tan inspiradores para él como una imagen religiosa. Para Da Vinci, pintar era buscar la fuerza de la vida que animaba a todas las cosas. Al hacerlo así, creía poder crear obras mucho más emotivas y viscerales. Y para consumar esa búsqueda, inventó una serie de ejercicios que seguía con increíble rigor. Durante el día, daba interminables paseos por la ciudad y el campo, observando todos los detalles del mundo visible. Se esmeraba en hallar algo nuevo en cada objeto que veía, por conocido que fuera. Por la noche, antes de acostarse, repasaba todos esos objetos y detalles, fijándolos en su memoria. Le obsesionaba capturar la esencia del rostro humano en toda su gloriosa diversidad. Con este propósito, visitaba todo lugar imaginable, donde pudiese encontrar diferentes tipos de personas: burdeles, casas públicas, prisiones, hospitales, rincones de las iglesias, ferias rurales. Con su libreta siempre en mano, boceteaba expresiones de muecas, risas, aflicción, beatitud y lascivia en una increíble variedad de caras. Seguía a gente en la calle con un tipo de rostro que no había visto nunca, o con alguna deformidad física, y las boceteaba mientras caminaba. Llenaba hojas con docenas de narices de perfil. Parecía particularmente interesado en los labios, que juzgaban tan expresivos como los ojos. Repetía estos ejercicios a diversas horas del día para asegurarse de captar los diferentes efectos de la luz en el rostro humano. En cuanto a su grandiosa última cena, su patrono, el duque de Milán, se enojó de que tardara mucho en terminarla. Al parecer, lo único que faltaba era el rostro de Judas, pero Da Vinci no hallaba un modelo adecuado. Había visitado los peores recovecos de Milán en busca de la expresión perfecta de villanía, para trasladarla a Judas, pero no había tenido suerte. El duque aceptó su explicación y pronto Da Vinci encontró el modelo que necesitaba. Aplicaba el mismo rigor a capturar cuerpos en movimiento. Parte de su filosofía era que a la vida la definía el movimiento continuo y el cambio constante. El artista debía ser capaz de producir la sensación de movimiento dinámico aún en una mente fija. Desde joven le había obsesionado las corrientes de agua y se había vuelto experto en captar saltos, cascadas y torrentes impetuosos. En cuanto a las personas, pasaba horas sentado en un lado de la calle viendo pasar a los transeúntes. Dibujaba a toda prisa su perfil, atrapando sus movimientos en una secuencia de freno y avance. Llegó un momento en que podía bocetar con rapidez inconcebible. En casa completaba los perfiles para desarrollar su sensibilidad al movimiento en general. Inventó otra serie de ejercicios. Por ejemplo, un día escribió en su cuaderno: «Mañana haré siluetas de cartón de varias formas y las lanzaré desde la terraza para dibujar sus movimientos en diferentes etapas de su caída». Su ansia por llegar al corazón de la vida, explorando sus detalles, lo llevó a una elaborada indagación de la anatomía humana y animal. Quería ser capaz de dibujar a un ser humano o un gato desde dentro. Diseccionaba cadáveres, aserrando huesos y cráneos, y asistía religiosamente a autopsias para ver de cerca la estructura de los músculos y los nervios. Sus dibujos anatómicos se adelantaron a todos los de su época en realismo y precisión. Esa atención a los detalles lo hacía parecer loco a ojos de otros artistas, pero en los escasos cuadros que terminó, los resultados de esa práctica rigurosa podían verse y sentirse. Más que en las obras de cualquier otro pintor de su tiempo, los paisajes al fondo de sus cuadros parecen llenos de vida. Cada color, cada flor, rama, hoja o piedra era reproducida con extremo detalle. Pero esos fondos no estaban ahí solo por decorar. En un efecto conocido como esfumato, particular de su obra, suavizaba partes del fondo al punto de fundirlas con la figura en primer plano, produciendo así un efecto de ensueño. Parte de su idea consistía en que toda la vida era estrechamente interrelacionada y se fusionaba en cierto nivel.
Los rostros de las mujeres que pintaba tenían un profundo efecto en la gente, en particular en los hombres, que solían enamorarse de las figuras femeninas que él reproducía en escenas religiosas. No había ninguna calidad sexual obvia en la expresión de esos personajes, pero en sus sonrisas ambiguas y su carne hermosamente trabajada, los hombres advertían una cualidad seductora. Da Vinci se enteró de que muchos de ellos se abrían paso hasta sus cuadros en casas diversas y acariciaban en secreto a las mujeres en las imágenes, besando sus labios. Gran parte de su Mona Lisa ha sufrido daños por los intentos de limpiarla y restaurarla, lo que dificulta imaginar su apariencia original y la forma en que sus asombrosas cualidades impactaron al público. Por fortuna, tenemos la descripción del crítico Vasari antes de que se le alterara irremediablemente. Las cejas, espesas de un lado y despobladas del otro, siguiendo los poros de la piel, no habrían podido ser más naturales. La nariz, con sus ventanas rosas encantadoramente delicadas, era la vida misma. La forma de la boca, los rojos de cuyos labios se fundían con los tonos de la piel de la cara, parecía no tener hecha de colores, sino de carne viva. En el hueco del cuello, un observador podía ver pulsar las venas. Mucho después de su muerte, los cuadros de Da Vinci seguían teniendo efectos inquietantes y perturbadores a quienes los miraban. Muchos guardias de seguridad de diversos museos del mundo han sido despedidos a causa de su extraña y obsesiva relación con la obra de Da Vinci, cuyos cuadros siguen siendo los más vandalizados en la historia del arte, todo lo cual confirma la capacidad de su obra para incitar las emociones más viscerales.